¿Qué hora es? Es la hora de explorar la arqueología de nuestras vidas, las diferentes capas que tenemos. En este lugar se cruzan todos los caminos, todos nuestros ríos dan a un solo corazón. Ya no importa la distancia, aquí nos escuchamos, hoy todos estamos en la misma habitación. Tengan sus oídos y sus alas abiertas y vamos a escucharnos y a encontrarnos y a sintonizarnos. Vamos a abrazarnos con palabras y a conectar en el mismo lugar. La hora nacional. Qué agradable tarde tuvimos, Marisol Gacé. Cuando la lluvia da una pequeña tregua, se abren huecos entre las nubes y dejan pasar algunos rayitos de sol. Estos rayos crepusculares se ven como rampas de luz dibujadas por Ríos, el monero, mi querido Pepe Gordon. Es un espectáculo hermoso que nos regala esta temporada. Seguro más tarde, Tlaloc volverá a abrir la llave, pero mientras tanto, nos permite disfrutar un buen rato de charla y lectura al aire libre. Fíjate, Pepe, que volví a leer unos versos que me fascinan del poeta chapaneco Jaime Sabines. Se titula La Luna. Claro, un hermoso poema que nos permite verla a través de sus ojos. Este es un fragmento, Pepe. Dice así: pon una hoja tierna de la luna debajo de tu almohada y mirarás lo que quieras ver. Lleva siempre un frasquito del aire de la luna para cuando te ahogues. Y dale la llave de la luna a los presos y a los desencantados. El oído de Jaime Sabines le permitió apreciar y mostrarnos otras capas, ideas y significados que encierra la palabra luna. Como por ejemplo, la paz que irradia durante una noche despejada y que te deja un sabor de ambrosía en la garganta. O ve en ella una ventana en el cielo que nos invita a imaginar. Al igual que este cuerpo celeste, las palabras que usamos para nombrar y para comunicarnos tienen varias capas y cada capa cuenta su propia historia. Claro, por ejemplo, la palabra nube podemos leerla desde varios ángulos. Es vapor de agua suspendida en la atmósfera y recientemente también se le conoce como un espacio de almacenamiento y procesamiento de datos en Internet. Una palabra se convierte en muchas palabras que incluso pueden contradecirse. Así es, Marisol. Por ejemplo, en la mitología hindú, Rahu es la cabeza del dragón que provoca los eclipses, y su nombre se asocia tanto con el apego como con el desapego. Es decir, estamos hablando de una dualidad contradictoria. Y al igual que las palabras, nuestra vida y la realidad está compuesta por capas. También muchas de las construcciones prehispánicas fueron realizadas a partir de capas superpuestas. Y un ejemplo de ello es el Hueyteocalli o Templo Mayor, cuya maqueta se presenta en el Zócalo de la Ciudad de México para conmemorar 500 años de resistencia indígena, y precisamente hablaremos sobre este tema con Argel Gómez Concheiro, coordinador de grandes festivales de la Ciudad de México. Y también hablaremos del libro más reciente del compositor y cantante El David Aguilar, que se titula Aforismos del Interior. Platicaremos acerca de letras y literatura a la vez que escucharemos sus canciones. Marisol, una palabra que encierra varios significados y posibilidades es la palabra educación, que en estos tiempos de pandemia desarrolló una nueva capa, que es la del aprendizaje a distancia, para que el alumnado continúe con sus estudios. Así es, Pepe, y se lleva a cabo gracias al gran trabajo del personal docente que se apoya en la iniciativa Regreso a Clases Aprende en Casa 3, sustentada en los contenidos de los libros de texto gratuitos y apoyada por materiales transmitidos por internet, radio, televisión y cuadernillos de trabajo. Bueno, y si quieren saber más acerca de este programa, pueden ingresar a la página aprendeencasa.cep.gov.mx. ¿Será uno de los invitados, Pepe? No lo creo, Marisol, pero bueno, vamos a abrir. ¡Ay! ¿Dónde está el bulbo? Necesito que me vendan un bulbo eléctrico. Oiga, ¿por qué entra así? ¿De qué bulbo habla?
¿Quién es usted? Sí, creo que entré con decisión. Pérez Cava Doroteo, arqueólogo de todo lo arqueologizable, y vine porque me enteré que en esta cabina hay un bulbo que necesito para reparar mi máquina. ¿Cuál máquina? ¡Esta belleza! Ay, eso parece un carburador de bocho con antenas y con pantalla. Es algo más que un carburador de bocho. Es un palimpsestómetro y sirve para ver todas las capas que hay detrás de las personas, de las palabras y de las estructuras. Seguro esto viene de la palabra palimpsesto, que quiere decir manuscrito antiguo que conserva huellas de una escritura anterior. Exactamente. Pues más adelante hablaremos de ello. Por lo pronto, pásele a lo barrido, Doroteo, y busca el bulbo eléctrico que necesitas. Amigas y amigos, mándenos mensajitos. El Twitter es @lahora_nacional. Por Facebook en La Hora Nacional Oficial. Busquen la pestaña que dice más y píquenle donde dice videos. Y también en YouTube estamos en La Hora Nacional Oficial y tenemos un podcast que podrán encontrar en lahoranacional.gov.mx. Vale mucho la pena. Y bueno, llegó el momento de iniciar un viaje para explorar las diversas capas de nuestras vidas, aquí, en La Hora Nacional. Crecer en el conocimiento. Y volar con la imaginación. El efecto mariposa. Pepe, ¿qué es lo que está oculto detrás de un edificio, detrás de una pirámide o detrás de una palabra? Esa es una pregunta muy interesante, Marisol, porque nos lleva a descubrir la arqueología en la vida cotidiana. La arqueología nos ayuda a estudiar las diversas capas que están detrás de la historia de una construcción. Sí, Pepe. Por ejemplo, en la pirámide de la Luna, en Teotihuacán, se descubrió una cavidad, un espacio vacío que está ahí por debajo, al igual que unos túneles de acceso que trataban de imitar al inframundo, al Mictlán, el lugar a donde uno iba a morir. Hay varias capas que coexisten con las que vemos, pero que a veces están ocultas. Hay varias posibilidades, pero solo se aprecia una de ellas, la que salta a la vista. Sí, Marisol, eso es lo que pasa también en el mundo de la ciencia. Hoy, el efecto mariposa también va a estar ligado a la ovejita eléctrica de las investigaciones científicas. Resulta que antes de que se observe a una partícula subatómica, se dice que no se localiza en un punto determinado, sino que está en todas partes al mismo tiempo, como si fuera una ola que baña y dibuja el amplio contorno de una playa. A esto se le llama, en términos matemáticos, una función de onda que describe las diferentes probabilidades en donde se puede encontrar una partícula antes de ser observada. Lo interesante es que en el momento de la observación se colapsa la función de onda y solo surge una posibilidad. ¡Qué interesante eso del colapso, Pepe! Se destruyen todas las posibilidades y solamente se ve una. ¿Podría verse la ola completa sin que se destruyan las otras posibilidades? Esa es una gran pregunta, Marisol. Hay un científico que se llama Seth Lloyd, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, que dice que él es una especie de masajista de átomos para que la ola no se colapse con cualquier perturbación. Cualquier miradita hace que se ruboricen las partículas y pierdan sus extrañas propiedades de estar aquí y allá al mismo tiempo, como una ola. De hecho, Marisol, estas propiedades permiten que se pueda hacer una computación revolucionaria, de vanguardia, que juega con todas las posibilidades simultáneamente. Se le llama computación cuántica porque utiliza todo el poder de la ola en el nivel más fino de las partículas, el del mundo cuántico de lo más pequeño. Fíjate, Marisol, que esto me hace pensar en otro colapso de una ola, el de las diferentes posibilidades y significados que tienen las palabras. Cuando hablamos de palabras, sabemos que tienen múltiples sentidos. Sin embargo, al elegir uno de ellos, se colapsan las diversas posibilidades de la ola de significados y emerge principalmente uno de ellos. En este marco, la reflexión que propongo es que la poesía puede ser un ejercicio para mantener avivados los universos paralelos que se mueven en cada palabra. ¿Cuál sería un ejemplo de esto, Pepe? Fíjate, Marisol, que el novelista David Grossman cuenta que muchos padres y madres tienen el temor infundado de que sus hijos o hijas nunca podrán decir su primera palabra. Él era uno de ellos, y dice que cuando su hijo pronunció su primera palabra, luz, se sintió feliz al ver que su desarrollo era sano y normal. Se abría un nuevo mundo al poder nombrarlo. A la vez, sintió una ligera tristeza. Había algo que su hijo perdía. La palabra dejaba de nombrar las diferentes clases de luces. La luz que cae en una camisa,
la que se filtra por una cortina, la que se demora en el cristal de un vaso. Dice el novelista, toda esa diversidad se coloca en una pequeña palabra, en una pequeña caja, y uno olvida todas las entidades de luz a las que se exponía antes de tener esa expresión. ¡Qué hermoso, Pepe! Colapsó la ola de luces posibles y solo quedó una palabrita que ya no atrapa las otras posibilidades. ¿Cómo puede la poesía mantener viva la función de onda sin que se colapse? Hay un ejemplo muy hermoso que nos da el poeta mexicano Jorge Fernández Granados, Premio de Poesía Aguascalientes en el año 2000. En el libro Lo Innumerable, publicado por Ediciones Era, narra el momento en que vio por primera vez la nieve. Eso fue en 1967, en una extraña nevada que se dio en la Ciudad de México. Describe así la visita de la nieve. Y yo miraba a aquella visitante de otra latitud, a través de una empañada ventana y a través de un cuerpo tan pequeño todavía, que alguien decidió levantarlo en brazos para que alcanzara con más campo de perspectiva el paisaje de aquella noche inusual. No era una imagen exactamente. No era siquiera un acontecimiento reconocible en el registro de los sentidos. Era solo una sensación maravillada y gélida, una emoción que nos enmudecía. Lo que en mí miraba un color, únicamente un color que lo cubría todo como un lento bautismo. Y alguien pronunció la palabra nieve, y ese sonido rodó por el aire como una llave, un menudo conjuro para no olvidar aquel momento. Nieve no era siquiera un vocablo, porque el pensamiento por entonces aún no los necesitaba para acceder al mundo. Sencillamente, la nieve era la nieve, y quedó en mí cifradamente como una llamada blanca. Y termina el poeta escribiendo más adelante. Hay una edad donde todavía los vocablos eran únicamente vaho en la boca de la gente, y la luz era el idioma original de todas las cosas, cuando una noche el mundo fue un blanco silencio donde parecía que alguien estaba a punto de llamarnos. Con este masaje a las palabras, la poesía de Jorge Fernández Granados deja intacta la ola de asombro que acompaña a la palabra nieve y nos abre a la llamada de un campo de todas las posibilidades. La Hora Nacional. Imaginación al servicio de la comunidad. ¡Ya encontré el bulbo! Y está nuevecito, sin una patinada de pulga. Estaba en una caja de hace 50 años. ¿Me lo van a vender, verdad? Tómalo, es tuyo, pero explícanos cómo funciona tu palimpsestómetro. Opera así. Por ejemplo, dirijo el sensor hacia el suelo y a través de la pantalla nos mostrará escenas y objetos de lo que aquí sucedió en tiempos pasados. Déjenlo prendo. Lo voy a calibrar al año 1490. Ahora miren la pantalla con atención. Como pueden ver, debajo de este edificio, hace 531 años, esto era lago. Y se pueden ver cerámicas y pilotes de madera clavados en el lecho lacustre. Precisamente esos pilotes se usaban para construir chinampas. ¡Qué interesante! Y esto es justamente lo que nos muestra la arqueología. Nos presenta las diversas capas de la historia para visitar y entender los diferentes mundos que están detrás de una pirámide, de una palabra o de las personas. Y acerca de las diversas capas como las que conforman la estructura del Templo Mayor, vamos a platicar con Argel Gómez Concheiro, coordinador de grandes festivales de la Ciudad de México. La entrevista. Y bueno, amigas y amigos, Pepe, estamos hablando con Argel Gómez Concheiro, coordinador de grandes festivales de la Ciudad de México, quien pues a propósito de estos 500 años de resistencia indígena México-Tenochtitlán, vamos a ver una maqueta monumental del Huaytocali en el Zócalo de la Ciudad de México. Cuéntanos de esta maqueta y esta reproducción monumental del Templo Mayor, por favor, Argel. Hola Pepe y Marisol, auditorio. Sí, realmente es emocionante tener una maqueta monumental del Templo Mayor en el Zócalo. Fíjense que nunca habíamos tenido esta oportunidad. La maqueta del recinto sagrado de Tenochtitlan, pues más grande, habíamos podido ver el Templo Mayor de 1 metro. Ahora, todos estos días en el Zócalo estamos viendo una reproducción, además muy precisa a los últimos descubrimientos de los arqueólogos de Lina, de cómo era esta importantísima pirámide.
de 16 metros. Entonces realmente nos da una idea de la majestuosidad de esta pirámide, que es importante compartir con el público, que era la estructura fundamental del recinto sagrado de los mexicas. Era para ellos el centro del universo, el lugar en donde se podía accesar al inframundo y a los distintos niveles celestiales, y también desde el punto donde se dividía la tierra por sus 4 rumbos. Entonces realmente esta pirámide está llena de simbolismos y además da cuenta de mitologías fundamentales de los mexicas. En particular, bueno, arriba podemos observar el santuario de Tlaloc, un dios fundamental, dado que era el dios de la lluvia, del agua, del verdor, lo que daba vida, y a quien se les hacía grandes fiestas y honores. Y también del lado sur, en la parte alta del Templo Mayor, es pues el gran santuario de Huitzilopochtli, el dios fundamental de los aztecas, y que además justo el mito cuenta que es quien los guió a esta isla que existía en el lago de Texcoco, en donde encontraron el águila y la serpiente. Entonces, realmente es emocionante ver de estas dimensiones una reproducción del Templo Mayor, además de, bueno, el video, el espectáculo que se ha estado presentando todas estas noches, se llama Memoria Luminosa, y que da cuenta justamente de estas historias, de estas mitologías fundacionales de los mexicas, así como, bueno, pues los grandes acontecimientos de la conquista, de la caída de México Tenochtitlan frente a los invasores españoles. Oye, Argel, cuando el Templo Mayor se llamó así por los españoles, pero el nombre dado por los pueblos originarios era Hueyteocalli. Háblanos del significado de este término, Hueyteocalli. Sí, Hueyteocalli se refiere justo al gran centro y al gran lugar de reverencia y de encuentro, de casa de los dioses. Es un lugar muy especial porque además cada veintena, como tenía su calendario los mexicas, se hacían una serie de ceremonias, de sacrificios, de peticiones, y curiosamente también ciertas representaciones de sus mitos. Por ejemplo, la representación de la derrota de Huitzilopochtli a la diosa de la luna, Coyolxauhqui. Entonces vestían esta pirámide a manera de montaña sagrada, en donde justamente reescenificaban el mito en el que, bueno, Coyolxauhqui decide matar a su madre por haber quedado embarazada por una pluma que guardó en su seno, y es justamente quien nace de ese embarazo, es Huitzilopochtli, que es finalmente también una representación, un dios solar y de la guerra, que defiende a su madre y que con un rayo, que finalmente es las primeras luces de la mañana, el amanecer, derrota las fuerzas nocturnas y a la propia luna. Entonces, todas estas mitos pues se representaban y se referenciaban justamente en torno al Templo Mayor, y como gran símbolo además es justamente pues una pirámide destruida por los conquistadores. Oye, Argel, y claro, y con esto, o sea, la idea de tener esta zona arqueológica y el Museo del Templo Mayor en maqueta, pues, y entender a nuestro México prehispánico y a nuestro México actual. ¿Y cómo se les ocurrió la idea de hacer esta gran maqueta para que la gente vea en un tamaño pues enorme este México prehispánico? Muy importante lo que dices, Marisol, porque estos 500 años realmente estamos conmemorando la resistencia indígena.
Esto es, efectivamente, el 13 de agosto de 1521 cae la ciudad frente a los conquistadores y la alianza que hicieron con otros pueblos indígenas, pero también es un momento de nuestra historia fundamental en donde se empieza a construir el México colonial y también donde continúan los procesos de conquista y de colonización. Y frente a eso, una resistencia de los pueblos indígenas muy consistente, muy permanente, que hace que a nuestros días tengamos una cultura indígena viva. Es decir, no acabó, no se destruyó todo. Se habrá destruido efectivamente el recinto sagrado, el Templo Mayor. Hoy lo podemos ver a través de una maqueta monumental, pero lo fundamental es que tenemos una cultura indígena muy diversa, de los muy distintos pueblos, viva y que se logró gracias a una resistencia, sobre todo de carácter cultural, defendiendo sus lenguas, defendiendo sus prácticas, la alimentación, gastronomía, en fin, muchas expresiones culturales que hoy forman parte del México contemporáneo. Entonces, esta pirámide finalmente nos motiva a conocer esos orígenes, a vernos en un espejo y también a conmemorar finalmente pues la permanencia de expresiones culturales muy diversas que a lo largo de todos estos años, bueno, se han mezclado, se ha realizado efectivamente un proceso de mestizaje, de hibridación, pero que nos da finalmente un mosaico muy rico, probablemente de los países pues, que nos hace potencia cultural gracias a esa permanencia y a esa resistencia de los pueblos originarios de nuestras tierras. Entonces es un honor poder recordar, conmemorar estas fechas y poder seguir recreando estas historias, estos mitos, conociendo todos los testimonios que se dejaron fundamentales de estos momentos críticos de nuestra historia. Oye, Argel, y fíjate que algo muy importante es que este conocimiento implica también, al construir esta maqueta monumental, el estar inspirados en los descubrimientos más recientes realizados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Hablemos de esos hallazgos que son reflejados precisamente en esta maqueta. Claro, mira, es un trabajo de investigación de muchos años que se ha hecho en la Ciudad de México, en particular en el Templo Mayor, la coordinación de la arqueología, del proyecto de arqueología urbana. Las excavaciones han dado una cantidad de información impresionante, ¿no? Y los arqueólogos han hecho un trabajo fundamental para conocer todas las etapas constructivas que tuvo el Templo Mayor. Al menos se conocen 7 distintas etapas. Fueron a lo largo de los años construyendo cada vez una pirámide más grande. Muy probablemente la pirámide, el Hueyteocalli, que vieron los españoles, tenía aproximadamente unos 44 metros de altura, era imponente, es casi 3 veces más que la pirámide que ahora tenemos en la maqueta y en el Zócalo. Y además también una serie de descubrimientos, bueno, de piedras fundamentales, ¿no? Representaciones de los distintos dioses, la Coyoxauhqui en primer término al pie del Templo Mayor, y también estudios más a detalle sobre, por ejemplo, cómo estaba pintada esta pirámide, ¿no? Los últimos estudios plantean que era fundamentalmente blanca, así como la pueden ver aquí en el Zócalo estos días, y con detalles rojos, azules, con las serpientes al pie de la pirámide, también con tonos amarillos. Entonces, todos estos estudios de un equipo fantástico del Templo Mayor, pues ya nos dan una idea muy cercana, muy aproximada a lo que probablemente pues vieron justamente los españoles cuando llegaron en 1521.
XX a la Ciudad de México. Y bueno, entonces también es muy lindo que aspectos científicos, de estudios arqueológicos, antropológicos, e históricos sin duda, pues nos vaya dando en estos tiempos una idea muy cercana de cómo estaba construido este gran recinto sagrado en el centro de la isla de México, Tenochtitlan. Pues qué importante y qué maravilloso proyecto. Argel Gómez Concheiro, coordinador de grandes festivales de la Ciudad de México, te damos las gracias por haber estado aquí en La Hora Nacional. Un gusto y los esperamos hasta el 29 de agosto. Estará el espectáculo Memoria Luminosa por las noches, todos los días. Y la pirámide se podrá seguir visitando en cualquier momento hasta principios de septiembre. Ahí los esperamos con mucho gusto y animamos a todo el auditorio a conocer la historia de México, estos pasajes. Rememorar es recordar y encontrarnos también en la actualidad. Muchas gracias. La Hora Nacional. La Hora Nacional. El David Aguilar es un cantautor que mezcla capas musicales y literarias con historias de vida, y esta unión genera letras y canciones que van al grano como un buen tuit. Y así como la luna se puede tomar a cucharadas, como dice el poema de Jaime Sabines, aquí les presentamos una cucharadita del talento del David Aguilar. Esto es Fuego en las Alturas. Fácil de amar, es justo como eres tú, has trascendido ya montón de ruidos de la vida. Te abres al sol porque ya sabes que así sobre la noche irá brillando tu alma compartida. Tienes muy claro el verdadero valor y no pierdes más el tiempo, vas directo al corazón, sueltas tu cariño al viento y en alguien se hace flor. Siempre con el pecho abierto, esperando la razón para enaltecer momentos, pues eternos no son. Fácil de amar, veleta del resplandor, hermosa víctima de la caricia y la dulzura. No te importó que el mundo y su densidad fueran creciendo tú. Te hiciste fuego en las alturas. Tienes muy claro el verdadero valor y no pierdes más el tiempo, vas directo al corazón, sueltas tu cariño al viento y en alguien se hace flor. Siempre con el pecho abierto, esperando la razón para enaltecer momentos, pues eternos no son. Tienes muy claro el verdadero valor y no pierdes más el tiempo, vas directo al corazón, sueltas tu cariño al viento. La Hora Nacional. Imaginación al servicio de la comunidad. Amigas y amigos, nos despedimos de las estaciones, no todas, donde en la próxima media hora se mudan a las producciones locales. Nosotros continuamos en algunas estaciones de radio con esta edición. También a través de YouTube en La Hora Nacional Oficial o mediante Facebook en La Hora Nacional Oficial. Busque la pestañita que dice más y ahí encontrarán la sección de videos. Quédense con nosotros porque en la próxima media hora platicaremos con el gran cantautor el David Aguilar acerca de música y tuiteratura, para seguir creciendo en el conocimiento y volando con la imaginación. La Hora Nacional. Crecer en el conocimiento, volar con la imaginación.
Esta es una producción de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación. La Hora Nacional. La Hora Nacional. Marisol Gacé, aquí hace calorcito, aunque no descarto que en unas horas refresque el clima con la lluvia. Sí, mi querido Pepe Gordon. A lo lejos se ven algunas nubes oscuras que no tardan en venir. Hemos llegado. Mira, en aquel conjunto de estructuras prehispánicas ocurrió uno de los más fascinantes hallazgos arqueológicos de finales del siglo XX. Así es, Pepe. Amigas y amigos, esta vez nos encontramos en la maravillosa zona arqueológica de Palenque, en Chiapas, donde fue descubierta la tumba de la Reina Roja. En la plataforma oeste de esta zona arqueológica se encuentra el recinto funerario de Pacal II, el gobernante más importante de Palenque, y junto a ella podemos ver el Templo de la Calavera y el Templo 13. Y precisamente en el Templo 13, la arqueóloga Fanny López Jiménez descubrió la tumba de la Reina Roja, quien ahora sabemos que se llamó Sacbuajau, consorte de Pacal el Grande. La osamenta estaba ataviada con ajuares de su rango y un recubrimiento de cinabrio color rojo. El gran epigrafista Guillermo Bernal Romero, a través de la transcripción de los jeroglíficos, determinó que el nombre de la Reina Roja significa Señora Gobernante de las Generaciones. Y estos hallazgos son las ventanas que la arqueología abre para conectarnos con el pasado. Mira, Marisol, aquí viene nuestro amigo el arqueólogo Doroteo y trae su extraño artefacto. Las ruinas arqueológicas son como palimpsestos y con mi palimpsestómetro que ve a través de las diferentes capas puedo registrar lo que esconden estas pirámides. Pues funciona muy bien. Parece que el bulbo que le faltaba superó las expectativas. Así es. Incluso hace rato veía a través de la pantalla cuál era la moda en Palenque en el año 625 de nuestra era. Y si ha cambiado algo. Bueno, Doroteo, mientras sigues explorando las diferentes capas de este gran espacio, Marisol y yo regresamos a la cabina para platicar con un gran invitado acerca de literatura, música y Twitter. Estamos hablando de el David Aguilar. La entrevista. Dime que odias y te diré que te gustó antes. Dime que odias y te diré que te gustó antes. Dime que odias, así como cumbia, podría ser. ¡Eso! El David Aguilar en la Hora Nacional, músico, compositor, cantautor sinaloense. Querido amigo, ¿cómo estás, David? Muy bien, amiga y amigos, contento de estar aquí con ustedes. Alegre por esto. Pues cómo no, cuéntanos de este nuevo proyecto que tienes, los afuerismos del interiorismo, porque bueno, a partir del Twitter, que puede ser en estos días pues una herramienta muy hostil, también puede ser fugaz, inmediata y maravillosa, como la misma brevedad. Y en esto, cuéntanos cómo pasas del Twitter a un libro. Cuéntanos. Claro, yo no me propuse escribir este libro, simplemente vine tuiteando desde que se abrió la plataforma. Yo vine tuiteando como desde el 2010, más o menos, 2009, 2010. Y mi primer enganche con la plataforma no fue el rollo de las noticias ni necesariamente de enterarme del mundo, sino tuve un enganche literario por varios usuarios que me empecé a encontrar que tenían como esa personalidad en la plataforma, que escribían poemínimos, sextinas, chistes, cosas absurdas, y yo inmediatamente entré en ese tren, ahora sí que en ese tren, y empecé a tuitear cotidianamente. Entonces este libro yo no lo planeé hacer, simplemente es una colección de todas esas publicaciones que se puede decir que fueron creadas y publicadas en la plataforma entre el 2009 y el 2018, casi una década, pues. David, comenzamos esta conversación con un tuit que convertiste de manera improvisada en canción. Háblanos precisamente de ese tránsito de la brevedad que trae música dentro de sí, de la música del tuit
y de la música de una canción? Las brevedades. Yo creo que el tweet o la frase o el aforismo o el epigrama, yo la verdad a los míos hago un paréntesis, a este libro yo le puse aforismos que sugiere como si fueran aforismos, pero no necesariamente, por eso le torcí la palabra para tener esa escapatoria, ¿no? Y por el juego que hace al sugerir, ¿no? Un poco el aforismo con la palabra afuerismo, pero del interior, intentando crear la imagen de un puente comunicativo, simplemente, ¿no? Entre mí, el adentro y el afuera. Pero varios de las frases o de los tweets han terminado en ideas de canción. Por ejemplo, hay uno que dice: fortuna es que te toque picar cebolla estando triste. Así dice el tweet, ¿no? Y ese acabó como coro de una canción que se llama Bailo mientras cocino, de una canción que publiqué yo en un proyecto que tengo con el cantautor, con Caloncho, con un músico con el que tengo este proyecto que se llama Vacación. Entonces hay varias, que es un poco el resultado de vivir pensando en frase ahora desde hace tantos años, porque me entretiene mucho intentar apresar las ideas en esa brevedad que decíamos, ¿no? Y a veces resulta en canciones. Oye, David, y estos aforismos del interior evidentemente pues develan que ahora nuestra literatura pues es breve, ¿no? Y es inmediata y es más rápida. Por eso creo que también estas frases que pones en Twitter pues son perfectas para moldarse en un libro. Pero ¿tú qué piensas de esta brevedad en la literatura de nuestra época? ¿Cómo la ves? Pues pienso que sí, que existe, igual existe ahí en las plataformas. No sé si decir que existe también en los libros impresos o en los libros formales o tradicionales, ¿no? Aún que sean audiolibros. O sea, me refiero, yo creo que la brevedad existe en las plataformas, sí, en Twitter, por esta delimitación de los caracteres, que antes eran 140 y hoy 280. Y porque usualmente los captions, las descripciones de los posteos, tanto en Facebook como en Instagram, supongo que hasta en TikTok, sugiere como una brevedad, porque pues entre tanta información y como el mundo se aceleró, pues poner una cosa como muy larga da para ciertos espacios, pero sí inevitablemente tiende a la brevedad, al menos en cuanto a un tipo de consumo de información. Siempre habrá, creo, sitios y espacios en los que se puedan consumir cosas más extensas. Depende, ¿no? También del tema y del propósito, pero sí es verdad que generalizadamente, pues sí, hay una brevedad instaurada de manera general en el compartir cotidiano, sobre todo de las plataformas. De hecho, Ítalo Calvino, en su libro 6 propuestas para el fin de milenio en términos de escritura, hablaba de que una de ellas iba a ser la de la brevedad. Y esa brevedad tiene la posibilidad de atrapar perlas de conocimiento, de imaginación, que tienen además un carácter confesional. Hablemos de esto y del espíritu de compartir esas perlas de conocimiento e imaginación. Creo que es una oportunidad la brevedad, así lo veo, para que tenga un espíritu confesional, algo íntimo, tratar de depositar ideas que uno puede considerar relevantes, importantes o que significan algo para uno. La brevedad exige como al menos ese rigor de perseguir una claridad, porque no te puedes dar el lujo de divagar en tan poquito tiempo. Siempre hay un poco como un sinsentido en eso, a menos que sea una intención también explícita de juego, que es otra cosa que yo he venido haciendo o intentando hacer, juegos de palabras, juegos absurdos. Hay uno, por ejemplo, que dice: jar en el tiempo, punto, cómo me gusta viajar. Así. Entonces, y cosas así. Hay otros que juegan con caracteres más gráficos. Entonces, yo me di cuenta hasta ahora de publicado el libro, lleva apenas 3 semanas de publicado, que un rasgo del mismo es que tiene eso como algo confesional. No me había percatado de que finalmente sí es algo íntimo, en el sentido de que quien lo ojee, lo lea, pues sí, finalmente va a conocer algo de mí, porque creo que el rasgo también más valioso que yo le podría llegar a ver, más allá de la calidad o cualquier cosa, hay una cosa que sí es valiosa, que es que está comprimidos muchos años
en el libro. O sea, no es un libro que yo dije, ay, voy a escribir unas frases y pasaron 3 meses y las reuní, sino que es al revés, es como un mapa de retrospectiva de cosas que fueron surgiendo de manera muy orgánica, ¿no? Entonces, pues hicimos junto con el editor la selección y quedó estos 280. Oye, David, y yo quiero preguntarte, ¿de qué te alimentas? ¿Qué lees? ¿A quién sigues? ¿Quiénes son como tus ídolos o ídolas en este trance por esta vida? ¿Y cómo haces para alimentarte, para darnos estos poemas y estas creaciones? Claro, yo el consumo de literatura, sobre todo poesía, me cuesta la ficción. Últimamente estoy dándole otra oportunidad, pero me cuesta la novela, la ficción. Me gusta más la biografía, el ensayo, la historia, la opinión, la divulgación científica, y digamos de literatura que pudiese acercarse hacia la ficción. Lo que más me cuadra es la poesía, aunque la poesía pues, puede tener algo de ficción, pero casi siempre también es realidad, ¿no? Íntima y confesional en la mayoría de los casos, o al menos la que me gusta a mí. Y luego en las redes también hay gente que me inspira, tuiteras, tuiteros. David Aguilar, de verdad te agradecemos mucho tu presencia en la Hora Nacional con estas brevedades intensas, ¿no?, que se traducen en twitters, en twitteratura, pero también en el tránsito del Twitter a la canción y de la canción al Twitter, para revelar intimidades, para revelar un aspecto del arte que tiene que ver con la confesión compartida. De verdad, muchas gracias por tu presencia. Muchas gracias a ustedes, amigos. Les mando un abrazo y, como siempre, un gusto haber estado aquí con ustedes, esperando escuchar pronto. La Hora Nacional. Crecer en el conocimiento, volar con la imaginación. Vamos a otro musical con este gran cantautor de Culiacán, Sinaloa, el David Aguilar. Esto es Agradecer. Basta que me quieras para fácil sonreír. Suena secundario lo demás. Vi pasar el canto de no puedo andar sin ti. Yo ya amanecí compositor. Fuimos a buscarnos pero estábamos ahí, casi desde el pleno amanecer. Tu amor me recuerda siempre que la fortuna ya ha estado aquí. No puedo más que agradecer. Yo no sé a quién voy a cantar, es lo que sé, agradecer. Vengo de tu imagen con aureolas en los pies, con el cielo eléctrico detrás. Tengo la armonía coreográfica de un pez y el futuro siento predecir. Es como si el tiempo se quisiera detener, porque estamos juntos tú y yo. Tu amor me recuerda siempre que la fortuna ya ha estado aquí. No puedo más que agradecer. Yo no sé a quién voy a cantar, es lo que sé, agradecer. Suele estar violento el temporal, desajustado el sur, o el mundo no es neutral. Y me voy cegando con el sol, despierto ya en la cruz, en pleno descontrol. Hasta que te pienso y redescubro que eres tú, con lo que el azar me consintió. Tu amor me recuerda siempre que la fortuna ya ha estado aquí. No puedo más que agradecer. Yo no sé a quién voy a cantar, es lo que sé,
agradecer. Tu amor me recuerda siempre que la fortuna ya ha estado aquí. No puedo más que agradecer. Yo no sé a quién voy a cantar, es lo que sé. Agradecer, 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 agradecer. La hora nacional. La hora nacional. Si escarbamos en las palabras, encontraremos varias capas formadas por su etimología y sus diferentes significados. Exacto, Pepe. Encontramos las cosas y secretos que hay detrás de ellas y de las historias como las que presentamos en... El Cuaderno de los Relatos Maravillosos. ¡Ah, qué inspirador! Es muy bueno encontrarte con tu cuaderno doble raya de la infancia. Pero todavía más grato, encontrarte con El Cuaderno de los Relatos Maravillosos. Hoy les vamos a presentar un relato del profesor Nalo Amaro Ibarra, quien nos escribe desde Tamaulipas. El cuento se titula Libertad. 5 de la mañana. Hoy se levantó de su cama temprano y después de ducharse y vestirse, se acercó a su mesa de trabajo para seguir dibujando un monumento tan célebre por su belleza artística y arquitectónica, el Taj Mahal, erigido en Agra en el siglo XVII. Un mausoleo de mármol blanco, orgullo de la India que mandó construir el emperador Shah Jahan en memoria de su esposa. Tiene un sueño. El sonido monótono de un insecto no lo ha dejado dormir. Aún así, sigue dando los últimos toques a su dibujo que inició hace algunos días con mucho entusiasmo. No se cansa. A su lado tiene un aparato de radio de donde proviene una voz femenina muy agradable. Es bastante versátil. Da la hora, pronostica el clima, envía saludos, nos hace recordar tiempos idos, con bellas canciones y sobre todo lo hizo reír. Se propone terminar el dibujo usando pocos colores. Sí, dibujar el Taj Mahal es harto difícil, y más iluminarlo y plasmar todos los detalles que se encuentran dentro de él. Lo hace con lupa. Observar y dibujar requiere concentración, suave música o silencio, pero el sonido del insecto le resulta molesto. Deja su asiento y con un vaso y linterna en mano decide buscarlo. Se agazapa. No quiere matarlo, pero el molesto sonido lo está torturando. No logra ubicarlo. Por fin lo encuentra, lo lleva consigo y se dice: cuando termine el Taj Mahal, voy a dibujarlo. En un recipiente al que le hace agujeros, lo lleva al jardín. Decide colocarlo junto a Tuga, su mascota, que descansa bajo un árbol. Más tarde, Tuga, con su gran lentitud, se acerca a observarlo y con un movimiento derriba el vaso hasta liberarlo. Por eso en la noche, en un oscuro y húmedo agujero, hay gran revuelo. El canto del grillo se escucha de nuevo. Como vemos, hay muchas capas en este cuento detrás del dibujo del Taj Mahal. En este caso, el canto cósmico de un grillo. Amigas y amigos, escriban un microcuento de azar y destino y mándenlo a relatosmaravillosos2020@gmail.com para leerlo en esta sección. La hora nacional. La hora nacional. Vamos a escuchar nuevamente la música del David Aguilar que mezcla la capa del afuera con la capa del adentro. Esto se titula ¿Con qué te vas a quedar? Estando en medio del mar de información sin parar, debe algo más importar. ¿Con qué te vas a quedar? ¿Con qué te vas a quedar? El mundo es hoy un lugar de puros locos de atar, con tanto por procesar,
¿Con qué te vas a quedar? ¿Con qué te vas a quedar? De la neblina emergerán las cosas que al final valen toda la pena. Lo que en verdad te llena al centro, abrumador el infinito flota, pero igual reinan grandes estrellas para enfocar las huellas dentro. Si quieres aprovechar. La hora nacional. Imaginación al servicio de la comunidad. Fíjate, Pepe, que en estos tiempos de pandemia, las maestras y maestros trabajan con amor y entrega para que el conocimiento llegue a todos los rincones de la República. Así es, Marisol, y lo hacen apoyados en el programa Regreso a Clases Aprende en Casa 3. Con esta estrategia, las niñas, niños y adolescentes de los 4 niveles de educación y de telebachillerato comunitario continúan con sus estudios para cubrir el ciclo escolar 2020-2021. Para más información acerca de este programa, pueden consultar la página aprendeencasa.cep.gov.mx. Y bueno, Pepe, llegó la hora de ir a nuestra tradicional radionovela de Mandado en el Mercado, que explora las distintas capas de temas como la inclusión, la diversidad y la identidad. ¡Demandado en el mercado! ¿Oyeron esa voz? Es de Doña Remedios, que es mi mamá. Fósforo, ven a ayudarme en el puesto, ándale, mijo. Sí, que tiene voz fuerte en la comunidad. ¡Voy, mamá! ¡Remedios! ¡Lleve sus remedios al 2x1! ¡Bara, llévela! Hola, doña Remedios. Hola, Fósforo. ¿Tendrá tecito de menta? Claro, Amparo, aquí está. Buongiorno, principessa. ¿Qué tal? Buenos días. Concha, Romana, qué gusto verlas por acá. Hola, Ramón, mira qué grande estás. Hola, Fósforo, ¿me ayudas con mi rompecabezas de madera? ¡Órale! Amparo, qué bueno que te vemos. Y mejor que las vemos juntas, porque queremos el consejo de ambas. No sé si recuerdan que tuvimos a Ramón por inseminación. Ahora quisiéramos un segundo bebé, pero creemos que la mejor opción será adoptar. Pero parece que no es tan sencillo. Es cierto, aunque se están abriendo poco a poco las posibilidades a pesar del rechazo de grupos conservadores. Fíjense que a nivel federal ya es obligatorio reconocer el derecho de quienes adopten en la Ciudad de México. Pero sigue habiendo muchos prejuicios y trabas, ¿no? Que quién sabe cómo les vamos a educar, ¿o no, doña Remedios? Pero lo acabas de decir, Conchita, son puros prejuicios. Una pareja del mismo sexo o de distinto sexo puede educar del mismo modo a los niños y las niñas. Hay muchos estudios ya, ¿verdad, Amparo? ¿Estudios científicos? Sí, claro, de organizaciones serias como la Organización Mundial de la Salud. Todos estos estudios han emitido informes apoyando los derechos de gays, lesbianas como padres y madres. Porque la capacidad de educar no está dada por la orientación sexual, sino por los principios de respeto y de amor con los que se educa. ¿Y qué se necesita para que podamos adoptar una picolina o un picolino? Son bastantes requisitos. ¿Más que una pareja heterosexual? No, los mismos. A lo mejor en papel son los mismos, pero seguro que nos la van a hacer más cansada, ¿no? Pues no debería de ser así. ¿Y cuáles son esas requisitaciones? Los requisitos, ¿cuáles son? Primero hay que ser mayor de 25 años y tener una diferencia de al menos 17 años con el menor a quien se quiere adoptar. Hay que acreditar medios suficientes para proveer la subsistencia, la educación y el cuidado de la persona adoptada. Para eso me imagino que te hacen algún estudio socioeconómico, ¿no? Sí, son varios estudios los que hacen, socioeconómicos, psicológicos, pero esos son un poco más adelante. Primero hay que iniciar el trámite con el DIF o con alguna casa hogar. Y luego ya son los estudios. Todavía no. Se requiere presentar una carta manifestando la voluntad de adoptar. Y te piden varios documentos, sus actas de nacimiento, la de Ramón, su acta de matrimonio. Y luego ya son los estudios. Todavía no. Hay que entregar fotografías de tu casa, cartas de recomendación de personas que las conozcan. Usted nos puede dar una carta, doña Remedios. Claro, Romana, lo que necesiten. Ay, qué bueno. Y luego ya son los estudios, ¿no? Bueno, primero hay que entregar certificado médico, exámenes toxicológicos, constancia de trabajo y de ingreso, identificación oficial. Suena todo un rompecabezas, molto difficile. Es un trámite complejo y largo, no les voy a decir que no. Pero vale la pena. Ya acabamos el
rompecabezas de madera. No nos tardamos. Decía entre 3 y 4 años, pero a Ramón y a mí solo nos tomó 5 minutos. ¡Remedios para abrazar la riqueza de la diversidad al 2x1! Marisol, nuestra historia personal y colectiva está formada por diversas capas como las de una pirámide que esconde vestigios de su pasado. Y la capa superior, la que podemos ver a simple vista, es el resultado de la evolución de la pirámide. También las palabras tienen diferentes capas, distintos significados que enriquecen el lenguaje y la imaginación para reinventarlas y concederles nuevos significados. Y hay que saber leer las diferentes capas que conforman nuestras vidas, las historias, las palabras y los espacios para conocernos y entendernos mejor, Pepe. Aquí viene Doroteo. Buenas noches, Marisol y Pepe. Nada más vine para agradecerles que me hayan facilitado el bulbo para reparar mi palimpsestómetro. Quedó al tiro. ¿Y hasta qué época o hasta qué año hacia el pasado puede registrar? 3,000 años nada más, Pepe. Incluso si lo dirijo hacia ustedes, puedo ver a sus antepasados. Ay, pues eso nos lo mostrará otro día porque ya estamos a punto de despedirnos. Así es, Doroteo, ni modo. Y bueno, amigas y amigos, aquí termina nuestro paseo a través de la arqueología de nuestras vidas. Escríbanos, por favor. El Twitter es @lahoranacional. En YouTube estamos en La Hora Nacional Oficial y ahí mismo pueden escuchar los programas anteriores. Valen mucho la pena. Y también tenemos un podcast que pueden encontrar en lahoranacional.gov.mx. Y como cada domingo se quedan en compañía del juglar cósmico que revela las diferentes capas que se esconden en un palomazo nacional con nuestro querido Fernando Rivera Calderón. Nos escuchamos el próximo domingo a las 10 de la noche aquí en La Hora Nacional. Crecer en el conocimiento. Volar con la imaginación. El Palomazo Nacional con Fernando Rivera Calderón. Hoy quiero que canten conmigo como si fuera el Buki o Rigo. Hoy quiero que canten conmigo como si fueran mis amigos. Ay, 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 vamos ya. Yeah, 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 yeah. We, we, we. Yakety, yakety, yay. Yakety, yakety, yay. Boogity, boogity, boo. Boogity, boogity, boo. Chickily, willy. Chickily, willy. Wackily, wackily, lee. Wackily, wackily, lee. Yeah. Ooh. Wah, wah, wah. Wah, wah, wah. Blah, blah, blah. Blah, blah, blah. Me, 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 me. Me, 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 me. La Hora Nacional. La Hora Nacional. Esta es una producción de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación.